¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Porque 90 no son suficientes. Ya en una transmisión más, en esta ocasión, el episodio número 2 de A Bote Pronto. Otra vez acompañado por mis compañeros y amigos, tanto Ulises Poblete y Pancho Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas noches allá en Argentina y acá ya en Puebla, tarde-noche. ¿Cómo se encuentran por ahí, amigos? Muy buenas noches a todos los amigos de A Bote Pronto. Muchas gracias nuevamente, Robert, por la invitación. También a mi amigo Francisco por compartir también esta nueva emisión de A Bote Pronto con nosotros. Así que bueno, tenemos una semana cargada de cosas, cargada de actividad y mucho debate. Exactamente, ¿Qué mi querido tal? Pancho, ¿Qué buenas tal? noches. ¿Qué tal, mi estimado Robert? Buenas tardes, buenas noches, mi estimado amigo Ulises. Pues amigos de Porque 90 no son suficientes, bueno, pues ya estamos acá listos para arrancar un tema que tiene muchísima tela de dónde cortar, ¿eh? El tema del VAR, que desde que apareció en el fútbol mundial ha dejado polémicas, ha dejado muchas cosas dignas de analizar y que estaremos compartiendo esta tarde-noche con ustedes. Perfecto, entonces sí, en este programa pues ya pueden ver el título Bar, héroe o villano. Vamos a arrancar con este debate porque vaya que en las últimas semanas ha dado de qué hablar bastante este tema arbitral con el VAR en la toma de decisiones. Aquí me arranco rápidamente con cuáles son los principios del VAR, pues es la actuación en los partidos de fútbol. Se basa en una serie de principios que deberán aplicarse en su totalidad en todos los partidos en los que intervengan. El árbitro asistente del Video Assistant Referee, por su nomenclatura ahí llamado VAR, es un miembro del equipo arbitral con acceso independiente a las imágenes de la retransmisión del partido. El VAR puede asistir al árbitro únicamente en caso de que se produzca algún error claro, obvio y manifiesto o un incidente grave e inadvertido. ¿En relación con qué? Pues son 4 puntos. Ahorita los iremos desglosando. Es el gol, no gol, penal, no penal y alguna tarjeta roja directa, aquí en paréntesis, no segunda tarjeta amarilla o amonestación. Y la última es alguna confusión de identidad en tarjeta amarilla o tarjeta roja, donde puedan hacer pues la corrección ahí los sirvantes. Ya tocando estos puntos, pues creo que no se lleva a rajatabla como es el VAR por ciertas situaciones que hemos podido apreciar en algunos partidos. No sé qué opinen ustedes. Ahorita desglosamos cada punto de estos 4 para dar mayor profundidad al tema. Pero vámonos rápido con su opinión ahí, mi querido Ulises. ¿Te quedabas con el VAR? ¿Lo quitabas? ¿Qué opinas sobre esta situación? Bien, principalmente siempre fui pro VAR. Cuando llegó dije, bueno, por lo menos va a haber un poco de justicia o de transparencia en el fútbol. El problema es que por más tecnología que haya, el que lo maneja es un ser humano con todo lo bueno y malo que eso conlleva. Ahora, el problema yo no sé si pasa tanto por el VAR, sino por cómo lo utilizan y con qué criterios lo maneja el VAR. Porque si un árbitro es malo o tiene un mal criterio de las acciones del partido, sin la tecnología, con la tecnología va a ser lo mismo. Al ser un deporte de apreciación y de interpretación, estamos en un problema porque el árbitro va a seguir manejando sus partidos, pero ante los hechos y los casos que nos ha tocado ver, se presta muchísimo para la suspicacia. Ahora sí, mi querido Pancho, ¿tú qué opinas de igual forma sobre el VAR? Yo pues coincido que también con Ulises en esta situación. Yo era pro VAR para pues tratar de llevar cierta justicia en algunos pasajes, momentos de los partidos, pero en algunas situaciones vaya que terminan acuchillando. De nada sirve la tecnología si no se aplican pues los conceptos que acabamos de comentar hace un momento. Sí, mi estimado Robert, amigo Ulises, amigos de Porque 90 no son suficientes. El tema aquí en el bar es que, bueno, yo durante mucho tiempo defendí la idea de que tarde o temprano tenía que llegar la tecnología al fútbol y en cierta forma
aplaudía el hecho de que se implementara el VAR. Sin embargo, ha habido situaciones en las cuales el VAR no se aplica de forma correcta y además hay un conflicto de intereses. Sabemos que en el fútbol mundial hay muchos conflictos de intereses, por ejemplo, que si un equipo, que si el otro, que si uno tiene más poder económico que otro. Y me parece que en muchas ligas, en las principales ligas del mundo, ha habido escándalos precisamente por el tema del VAR, porque no se aplica de forma pareja, no se aplica en la forma en que se debería utilizar, porque, por ejemplo, como lo comentaba Ulises, el fútbol es un deporte de apreciación, es un deporte de criterio arbitral, pero ahora, en el caso concreto, acá en México, estamos viendo con los arbitrajes que ya el criterio arbitral va desapareciendo, porque ya no se aplica conforme a lo que cree el árbitro, sino que está esperando a que le digan del VAR, ¿sabes qué? Se te pasó esta jugada o si viste un penal o si viste un fuera de juego o alguna situación, alguna posible expulsión de algún jugador. Entonces los árbitros se han vuelto comodinos, los árbitros se han vuelto VAR dependientes, porque están esperando a que les avisen de la cabina que propiamente se encuentra afuera del estadio y que ellos están teniendo las imágenes y muchas veces el VAR no se utiliza de la forma correcta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay veces en que les avisan del VAR una cierta situación y los silbantes se demoran hasta 3 o 4 minutos revisando una jugada y terminan por no sancionarla porque consideran, de acuerdo a su criterio, que no era una situación sancionable. Entonces me parece que aquí hay una falta de conocimiento tal del arbitraje y una dependencia por parte del arbitraje para aplicar como los criterios que se deberían utilizar de acuerdo con lo que se implementaba en un principio en el VAR. Sí, totalmente de acuerdo también en este punto. Ahora sí vamos a desglosar los incisos que habíamos mencionado. El primero es el gol no gol. ¿Qué entra en esta situación? Entra lo que es el... A ver, denme un segundito que aquí con la imagen. Listo. ¿Qué entra en el inciso de gol no gol? Pues una infracción cometida por el equipo atacante en la jugada de gol o al marcar un gol, mano, falta, fuera de juego, entra el balón no en juego antes de gol, las decisiones sobre la concesión de un gol no gol, infracción cometida por el guardameta o el lanzador durante la ejecución de un penal o adelantamiento de un atacante o defensor que participe directamente en el juego si el penal rebota sobre alguno de los 3 palos o ataja el guardameta. Bien, creo que este punto pues no hay tanto debate a lo mejor. Lo que podría ser aquí en cuestión es en el punto B, en el penal no penal. Aquí son infracciones cometidas por el equipo atacante en jugada de incidente sancionable con penal, mano, falta, fuera de juego, etc. El balón no en juego antes del incidente, localización de la infracción dentro o fuera del área penal, concesión errónea de un penal y la infracción sancionable con penal no sancionado. Aquí, pues yo creo que deberíamos de hacer una pequeña pausa en este inciso número B, porque es donde vienen los criterios. Ahí no sé qué opinen ustedes en esta situación, pero yo creo que deberían de homologarse, porque a nivel defensivo no marcan igual que a nivel ofensivo. Cualquier mano ya en ataque, pues van a terminar señalando lo que es esta falta, por decirlo así. Pero si es a nivel defensivo, ahí sí como que incurren más a ver si el balón botó primero sobre el cuerpo o fue muy cercana a la jugada y rebotó en la mano. Entonces aquí la cuestión es, ¿va a ser mano y penal o todo se va a marcar igual o no? Porque pudimos rápidamente, así por recordar alguna jugada, la de Marcos Alonso en el partido del Chelsea contra el Real Madrid. Un balón que le termina rebotando en la mano, pero que aparte ni siquiera la tiene extendida o fuera del volumen que le pudiera permitir pues participar sobre la jugada. La mano la tenía a la altura de la entrepierna y ahí es donde le termina rebotando el balón. Supongamos que la mano no hubiera estado ahí, de todas maneras le hubiera favorecido el rebote en esta situación, y es ahí donde pues yo creo que
los criterios no están homologados para este tipo de jugadas, Ulises. Exactamente, también podemos advertir el caso de Raúl de Tomás, la mano, Sí. el delantero de Español contra el Atlético Madrid, la mano. Pero la verdad es que al no haber criterios tan unificados, esto puede disparar para cualquier lado. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros vimos que la mano de Tomás no era penal, pero el árbitro sí la vio. Después, a ver, ejemplos rápidos de acciones polémicas, a mí se me viene una rapidísima, el codazo que le mete Gonzalo Jara al jugador alemán en la final de la Copa Confederaciones y terminan sacando amarilla. O sea, si los mismos árbitros no se ponen de acuerdo y también el International Board cambia las reglas todos los meses o todos los semestres, van actualizando las reglas, porque primero todas las manos eran penal. Segundo, después lo actualizaron y dijeron, bueno, las manos que no amplíen, que amplíen ocupen un espacio del cuerpo, que estén más extendidas, que la pelota vaya a la mano y no la mano a la pelota. Ya cuando se empieza a hilar demasiado fino, yo creo que va a haber más problemas con el tema del VAR. Lo de gol o no gol se puede resolver con el chip que usan en la Premier League, que va directamente al cronómetro del árbitro. Ahí ya podemos descartar unas cosas y unificar criterios para que el VAR sea más una solución, pero hasta el momento es más un problema que una solución. Sí, en definitiva, me parece que, por ejemplo, hay situaciones, por ejemplo, en la Liga de Inglaterra, en la Premier League, donde pues ha habido jugadas de gol que son apenas perceptibles por el ojo humano, que la cámara logra captar, y es que la tecnología que manejan, por ejemplo, en la Premier League es tecnología de última generación y no la que nos presumen en San Ángel cada fin de semana con sus partidos en TUDN. Es muy distinta la tecnología. Entonces, pues hay jugadas extremadamente finas de fueras de juego que se han sancionado por esa situación, porque el VAR lo manejan con demasiada precisión. Y otra de las cosas también que he notado por parte del VAR es que, por ejemplo, pues los árbitros como que, como lo decía en el bloque anterior, se han vuelto comodinos y además, pues se han vuelto hasta cierto punto flojos porque dejan de seguir la jugada. Y además, otra de las cosas muy importantes, que no todos los criterios son revisables en el VAR. Y ya los árbitros están adoptando ese sistema e incluso les hacen la seña gráfica de que revisen la jugada en la pantalla, y eso tampoco, y eso se supone, de acuerdo con los nuevos lineamientos de International Board, que jugador que trate de hacer la seña del VAR para incitar al árbitro a que acuda a revisar una jugada al monitor es meritoria de tarjeta amarilla. Sin embargo, he visto que pocos árbitros son los que recurren a ese criterio, son pocos los árbitros que utilizan esa modificación a la regla que ha implementado International Board en torno al VAR. Y otra de las cosas que no puedo entender, e incluso aquí está mi amigo Ulises presente, no me va a dejar mentir, es qué objeto tiene, esto no tiene que ver con el VAR, sino realmente yo no le veo sentido a que tengan que sacarle tarjeta amarilla a los entrenadores o a los cuerpos técnicos o a los ayudantes de campo. No entiendo por qué muestran tarjeta amarilla, siendo que ellos no están en el terreno de juego, ellos no son jugadores. Si es algún jugador de la banca y dice algo, protesta algo al cuarto árbitro o al árbitro central, te la compro. Ahí sí no hay ningún problema porque son jugadores de campo. Pero, como dijera Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad hay de que le estén mostrando tarjeta amarilla a un ayudante de campo, a un entrenador, al cuerpo técnico? Yo no le veo sentido. Incluso a Ulises se lo he comentado varias veces. ¿Qué objeto tiene que amonesten a un entrenador o alguna gente del cuerpo técnico? Al menos no le veo sentido a esa situación. Y en cuanto al gol, no gol, bueno, pues aquí depende mucho del criterio que se maneje, porque si mal no recordamos, hasta hace algunos años en la UEFA existía una figura polémica por demás que era el juez de gol. No sé si lo recuerdan, el juez de gol, que se situaba a un costado del arco y que tenía tenía en la mano un sensor que cada vez que la pelota ingresara, el juez de gol le iba a avisar al árbitro central que la pelota había entrado.
Sin embargo, en la UEFA se dieron cuenta que le estaban dando una fuente de empleo innecesaria porque el juez de gol servía para bendita sea la cosa y realmente pues no estaba ejerciendo su función porque había jugadas verdaderamente clamorosas que el juez de gol no sancionaba y entonces eso daba pie a muchas suspicacias. Sí, correcto. Aquí rápidamente saludamos a Marco Antonio Casillas Méndez, que dice saludos de amigos de Porque 90 no son suficientes, escuchándolos desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Saludos, mi querido Marco Antonio, hasta allá a Ciudad Madero. Tengo aquí otros puntos sobre el VAR, directamente desde la página de DEIFAB. Dice, el árbitro siempre deberá tomar una decisión, es decir, el árbitro no podrá omitir una decisión y posteriormente recurrir al VAR para tomarla. Podrá revisarse la decisión de permitir que prosiga el juego tras una supuesta infracción. Que aquí también pues encuentro la falta, por ejemplo, en la regla, en el partido de Pachuca Tijuana, me parece, no sé si recuerden, hay un gol anulado en tiro de esquina al conjunto de Pachuca porque revisaron una jugada anterior de Murillo, donde aparte lo amonestaron. Y aquí en la página del IFAB tengo que no es para amonestar a algún jugador, no es para segunda amarilla o amonestación, es únicamente para si es tarjeta roja directa. Entonces ahí empezamos a aplicar mal lo que es esta cuestión del VAR. Exactamente, la verdad que, o también en el caso de que la falta fuera amarilla, fue más grave de lo que pensaba y se rectifica la amarilla. Exacto. Y se saca la tarjeta roja. Ayer nos tocó con Francisco, hablando del VAR, hacer el partido de Liga MX, en donde si no le cobraban el gol al León, que le anularon, era un absoluto escándalo, también como le pasó a los Bravos de Juárez, que estaba perfectamente habilitado, y el VAR ratificó esa burrada. Sí, y de hecho del partido que comentaba Robert, a mí me tocó relatar ese partido entre Pachuca y Tijuana con Luis Telles, y la verdad es que sí, es una jugada verdaderamente llamativa, porque se anula toda la jugada por sancionar una acción previa y que se terminó castigando con tarjeta amarilla para Oscar Murillo, el defensor central de Pachuca. Y bueno, pues es que son situaciones que son cuestiones precisamente de apreciación y además, por lo menos en la Liga MX, hay tomas que no se manejan de forma tan clara o que no tienen varios ángulos. La verdad desconozco el por qué no manejan varias tomas, porque por ejemplo, yo sé que es otro deporte, pero por ejemplo, en la NFL es imposible que se te escape una jugada de esa naturaleza, porque tienen cámaras en 360, tienen cámaras ubicadas en los postes de los postes de la H, por donde entra el balón en los goles de campo. Los mismos árbitros tienen cámaras en sus cascos, algunos quarterbacks también tienen cámaras, los entrenadores en jefe. La tecnología está muy desarrollada, pero por ejemplo, en el fútbol mexicano solamente muestran una toma que muchas veces no determina, y más en las jugadas de fuera de juego. Y fue lo que pasó, lo que Ulises comentaba en el partido de Toluca contra Juárez, que es verdaderamente clamoroso cómo es que se terminan comiendo una jugada, porque el Toro Fernández arranca perfectamente habilitado al momento del toque. Sin embargo, sale rápido, el defensa de Toluca tarda en salir para dejarlo en fuera de juego, y no sé si probablemente la velocidad de la jugada termine rebasando al juez de línea, y entonces se queda colgado el juez de línea, y después, al momento de que cae el gol, inmediatamente levanta la bandera para sancionar el fuera de juego. Entonces, son cuestiones de apreciación, pero también de conocimiento. Porque, por ejemplo, si en línea no la tiene clara, para eso está el VAR. Pero si el VAR también avala este tipo de jugadas, y entonces ya el arbitraje no comete un error, sino comete dos. Porque se supone que 4 ojos ven mejor que 2. Entonces, si el VAR va a avalar una jugada que es claramente una habilitación de un jugador que entra completamente solo, se mete al área y marca un gol, y que terminen sancionando fuera de juego porque la velocidad de la jugada rebasó a todos. Y además, algo que comentaba con Ulises en la transmisión de ese partido, es que la toma no ayuda. Las tomas en algunos casos
no brindan elementos suficientes como para decir si es que estaban fuera de juego o no, porque por ejemplo nosotros, tanto en Rey Deportivo como en Porque 90 no son suficientes, pues el oyente no tiene la imagen de frente. Entiendo que muchos compaginan la tele junto con nuestra transmisión y está bien, pero por ejemplo, quienes nos están siguiendo desde su trabajo, ellos no tienen forma de cómo seguir la jugada. Y entonces para nosotros es muy difícil poder describir porque realmente cómo se está dando la jugada, porque nosotros tratamos de darle elementos al oyente para que de alguna manera le dé chance a la imaginación de poder interpretar qué es lo que está pasando en el momento en que se está desarrollando la acción. Sin embargo, también tanto para el relator como para el comentarista es un tema complicado porque las imágenes no brindan los elementos necesarios para que nosotros podamos orientar a los oyentes. Entonces, eso es un tema un tanto difícil. Así es, saludamos rápidamente a Unix Seguridad. Dice: hola, buenas tardes, amigos de Rey Deportivo y Porque 90 no son suficientes. Saludos de su amigo Jesús Herrera desde Puebla, México. Saludos. También nos dice Marco Antonio Casillas que si podemos platicar algo sobre el Cruz Azul que perdió 0-1 con San Luis. Ahí la máquina, ¿no? Que se mete en problemas para meterse en los primeros 4 y por ahí se puede jugar contra el América esta posición, dependiendo también de algunos resultados de los equipos que estén arriba. Pero también no vayamos tan lejos. El gol que termina abriendo el marcador para el Necaxa frente a Tigres, para mí es fuera de lugar clarísimo. A lo mejor las formas del Piojo Herrera sabemos que no sabe controlar esta situación temperamental que tiene, pero a final de cuentas tiene razón. Era un fuera de lugar clarísimo, que no es posible que teniendo las repeticiones y que a lo mejor uno lo está viendo desde su casa en el campo no puedan tomar la decisión. Ayer nos tocó en el partido del Barcelona también, para mí y para Pancho creo que también un empujón clarísimo sobre Pedri por la espalda y ni siquiera fue a revisarle el árbitro. Sobre Gavi, perdón. Sí, Pedri está lesionado. Sobre Gavi. Entonces, pues son este tipo de cuestiones las que terminan a veces que te hagan mal pensar sobre ciertas cosas. Así es, totalmente de acuerdo. Son cuestiones que tienen que corregir en lo inmediato, porque tampoco olvidemos que en noviembre hay un mundial y si no se ajustan las clavijas para el mundial, a ver, si bien no hay que equivocarse porque el VAR está para eso, para evitar el margen de error, es mejor cometer estas cosas ahora que cometerlas en el mundial. Imagínense si una selección queda fuera del mundial por estas cosas. A ver, sin caer en demagogias ni nada parecido, a México lo terminan eliminando en Brasil por un penal que no fue, y si hubiese estado el VAR a lo mejor la cosa hubiera cambiado. Pero si no se corrigen estas cosas con offsides clarísimos, como el gol de Mena, que se lo anulan, El de y que lo Tevez terminan también, y se termina el gol de Tevez también, que era un offside más grande que una casa, que tampoco lo vieron y que el VAR hubiese tomado cartas en el asunto. Pero en cuanto a la pregunta que inicia este debate, el VAR es héroe, pero lo manejan los villanos. Sí, la verdad que sí, y es que también hay muchos intereses. Sabemos que el fútbol mundial pues no se ha caracterizado porque sus jerarcas sean blancas palomas. Ya todos sabemos que en principio Michel Platini, que gran figura del fútbol mundial en la década de los 80, bueno, yo no lo vi jugar y supongo que ustedes tampoco, más que por videos, que son más jóvenes que yo. Y bueno, lo de Michel Platini, que él que estaba en contra de la corrupción y de repente resulta acusado de temas de fraude. Entonces el chiste se termina contando solo. Mismo caso con Joseph Blatter, lo recordarán también, que terminó hasta yéndose preso FIFA por Gate. La situación, exactamente, por el famoso FIFA Gate. Y también, pues, el Mundial de Qatar es precisamente por obra y gracia de estos señores, como dijera mi buen amigo Ulises, por obra y gracia. Entonces, pues son de estas situaciones que muchas veces se manejan en el fútbol. Por ejemplo, pues el tratar de ayudar a los equipos grandes. Por ejemplo, y no quiero herir susceptibilidades, ni caer en suspicacias, ni caer en temas que nos puedan hacer perder la parte profesional. Pero me parece que en los últimos años
el VAR se ha vuelto una constante en ayudar a los equipos grandes para pelear un campeonato, para avanzar a la siguiente ronda de un torneo, para que los equipos no pierdan, porque se ha visto y eso genera mucha suspicacia sobre el VAR, porque realmente pues el arbitraje ha sido objeto de muchos escándalos. Y la verdad, pues sí es un tema que nos ha dejado muchos problemas, más problemas que satisfacciones, porque por ejemplo, hay pocos partidos en donde los árbitros casi no se hablan de ellos por lo bien que trabajan. Pero en ciertos casos, por ejemplo, me recordaba mucho el caso, el ejemplo que comentaba Robert, de un tremendo empujón, una carga por la espalda flagrante de Alejandro Catena, del Rayo Vallecano, sobre Gavi, dentro del área, lo termina aventando como si fuera, como si lo arrollara un camión a Gavi. Lo regresó a la primaria. Está menudito Gavi, está menudito. Lo aventó del ruta, lo tira al piso y el árbitro estaba en qué les gusta, a 4 o 5 metros de la jugada, y el árbitro dice, gráficamente con las manos no hay penal, dedíquense a jugar. Entonces, ese tipo de situaciones dejan lugar a suspicacias, porque, por ejemplo, me recuerdo mucho un partido que hice, si no mal recuerdo, con Ulises Poblete, de un Celta contra Real Madrid, en donde ahí le terminan concediendo 3 penales al Real Madrid, y uno más dudoso que el otro. Entonces, ahí es donde empiezan las suspicacias de que si ayudan a los equipos grandes, de que si luego y eso es una de las cosas, que hay tantos, y lamentablemente hay que decirlo, porque muchas veces uno dice, es que se ve que tú eres del Barcelona, se ve que tú eres madridista. Aquí hay que decir las cosas como son, aquí tenemos que ser objetivos, señores. Y aquí el tema central de todo eso, recordando aquel partido del Celta contra el Real Madrid en Balaídos, que creo que lo hice con mi buen amigo Ulises Poblete, que fue un partido verdaderamente pues, rico en situaciones para el VAR, porque son 3 penales que quizá uno de los 3 probablemente haya sido penal, pero los otros 2 pues son situaciones que no se pueden creer, y eso deja lugar a que la afición, a que los periodistas, los que estamos en los medios, pues pensemos que hay ciertas consideraciones para un equipo o ciertas consignas contra otros, porque por ejemplo, acá en México, y no lo quiero decir por ser aficionado de Pumas, eso lo quiero aclarar de antemano, pero se ha hablado mucho de las persecuciones contra 2 jugadores en el conjunto universitario. Casos concretos, Juan Ignacio Dineno y Alan Mozo. Sabemos que Alan Mozo no es una blanca paloma, es un jugador muy temperamental y hasta cierto punto a veces violento. Y el caso de Juan Ignacio Dineno, seguramente recordarán el tema de la semifinal contra Atlas el torneo pasado, en donde va a disputar una pelota con un intento de chilena y termina haciendo contacto con el rostro de Anderson Santamaría, el defensor de Atlas. Y entonces el árbitro, sin revisar siquiera la jugada en el VAR, le saca roja directa a Juan Ignacio Dineno. Entonces, Juan Ignacio Dineno evidentemente se levanta todo dolorido, indignado por la acción, pero nunca la revisaron en el VAR, porque también eso es uno de los criterios que se tienen que revisar, mi estimado Robert, si no estoy mal. Por ejemplo, las expulsiones. Si es que es una jugada de una expulsión que a lo mejor fue sancionada de manera rigorista, pues se tiene que revisar también. Y ni qué decir del partido América contra León, que nos tocó hacer a Robert y a mí, ahí en donde Diego Montaño se dio un festín, donde casi el conjunto de León termina jugando con el ayudante de campo en la portería. Una cosa verdaderamente triste lo que pasó en el Azteca, y ya hubo consecuencias de eso, de que, pues, no sé si la gente de León se quejó del arbitraje o algo sucedió, pero lo cierto es que ya Diego Montaño no dirigió en esta fecha, y no sabemos hasta cuándo le vaya a durar el castigo. Y también, no sé si ustedes pudieron ver el partido de Tigres contra América. Nosotros estuvimos allí porque 90 no son suficientes, pero también en una jugada, en un gol de tiro libre por parte de Diego Valdés, el árbitro repitió la jugada, pero ya le había dado ahí el visto bueno para que jugara. Se ve en la repetición cómo hace la seña con las manos de que juegue.
al final entra el balón y después reinicia la jugada, la repite, que porque no pitó. Le hace el señalamiento al jugador del América que no hizo sonar el silbato. Entonces, también ahí sabemos lo mañoso que es Nahuel Guzmán. Entonces, se juntaron estos dos factores y también ahí terminan afectando ahí en el gol que había metido ya el conjunto del América. No sé si pudieron apreciarlo. Sí, exactamente. Igual en México agarraron la parte más light de Nahuel Guzmán en cuanto a mañas. En News era insoportable. Era absolutamente insoportable. Con un equipo que jugaba muy bien. Uno de los últimos grandes equipos que mostró el fútbol argentino en News de Martino. Pero era muy mañoso Guzmán ya cuando empezó a atajar en News. Ahí mi querido Sí, aparte, pues por ejemplo, acá, pues también Nahuel Guzmán ha sido objeto de polémicas porque incluso se ha agarrado con periodistas, se ha agarrado con hinchas. Es un tipo temperamental y no quisiera compararlo y sin herir susceptibilidades con mi buen amigo Ulises. El caso del Dibu Martínez también. El Dibu Martínez, pues, por ejemplo, pues todos lo recordamos, aquel gesto, cómo le celebran el penal, un penal que le atajan a Colombia en Copa América. Y bueno, pues eso da a entender también que muchas veces los jugadores, a veces se ha hablado, ¿no? Se ha hablado de que hay ciertos jugadores que son intocables. Por ejemplo, acá en el caso de México es muy mencionado el tema de André Pierre Gignac. Digo, nadie discute que André Pierre Gignac es un jugadorazo, es un crack que tiene la onza para poder militar en un equipo grande de Europa, pero decidió jugar en México por convicción propia y quizá también por seguridad suya. Eso lo podemos entender. Pero también sabemos que hay ciertos jugadores que se tienen que tratar con pincitas, que no se pueden tocar, porque muchas veces estos jugadores son muy mediáticos, son muy tribuneros y de repente salen a expresar en redes sociales, por ejemplo, y no solamente jugadores, sino también entrenadores, porque por ejemplo, el Piojo Herrera, que yo creo que no es del agrado de ninguno de los tres que estamos acá. El número uno ese. El enemigo público número uno, Miguel Herrera. Imagínense ustedes, él cuando jugaba en el Atlante, en la década de los años 90, se quejaba amargamente, y hay evidencias en YouTube, así que si las quieren ver, o si no se las comparto por WhatsApp a ambos para que puedan ver cómo se quejaba en ese entonces cuando Miguel Herrera era jugador del Atlante, cuando estaba en primera, de cómo los árbitros ayudaban al América. Y también como técnico de Atlante, ¿eh? Exactamente, como entrenador del Atlante. Pero ¿qué pasa? Llega al América y ahora resulta que el tipo tiene delirio de persecución. ¿Por qué? Porque dicen que todos los árbitros le pitan mal al América. Cuando sabemos que durante años el América se ha visto envuelto en muchas polémicas arbitrales. La más recordada es la de 1985, con un tercer partido que se inventaron en la final que se jugó de la temporada 84-85 entre América y Universidad. Empataron en los dos partidos. En la ida se jugó en el Azteca, ganó el América 1-0. En la vuelta ganó Universidad 1-0, pero la federación se inventó un tercer partido en cancha neutral y se jugó en el recientemente inaugurado Estadio de Querétaro, que se había construido ex professo para la Copa del Mundo del 86. Y entonces designan a un árbitro llamado Joaquín Urrea, en donde pues hizo de las suyas, porque hubo una jugada en la que el balón viene el centro por parte de Sague, de Luis Roberto Alves Sague, le pega en la mano a Félix Cruz y el árbitro sanciona inmediatamente el penal. Y posteriormente hay una jugada idéntica en donde le pega la mano, viene el centro por parte de Rafael Amador, en paz descanse, de Rafael Amador sobre Alfredo Tena, y el árbitro no sanciona el penal. Entonces, desde ahí empieza la leyenda de la situación del arbitraje con el América, porque es de lo que se ha hablado, y no es porque quiera mencionar que soy antiamericanista, porque no es el caso aquí, también. Sino también de ciertas situaciones que inciden en el marcador y que inciden en el arbitraje que sucedió en el pasado. Pero, por ejemplo, ya volviendo a la actualidad,
Hay jugadores como Nahuel Guzmán, como Miguel Herrera, bueno, Miguel Herrera que es entrenador, el caso de André Pierre Gignac, hay casos muy puntuales de jugadores que no son, que Rogelio Funes Mori también es un caso que no lo tocan y que lo tienen que tratar con pincitas, y eso también genera cierta controversia en cuanto al tema arbitral, aunque esto no tenga absolutamente nada que ver con el VAR. Aunque lo de Miguel Herrera sí me llamó poderosamente la atención en aquel partido contra Necaxa, porque sacó su tablet y mostró las deficiencias del VAR, y sabemos que en México Arturo Bricio es un hombre de muy pocas pulgas. Acá en México salía en un programa de televisión los domingos por la noche, se llama La Jugada, en donde se la pasaba criticando a diestra y siniestra al arbitraje. Pero no es lo mismo mirar los toros desde la barrera diciendo cuánta sandez se le ocurriera, que estar en el ruedo, tomar el capote, tomar la muleta y jinetear al toro. No es lo mismo, porque cada semana que es las conferencias de Arturo Bricio con el tema del arbitraje, pues simplemente termina por defender lo que es indefendible. Sí, y saludamos ahí rápidamente a Capan Co Executive 6, dice: no jueguen, estoy mirando a la femenil de México, se pasa, no puede estar en dos lados al mismo tiempo, saludos, ahí de qué hablan, y ya dejó su famoso hashtag fuera el Tata y fuera Reynoso, ahí enojado Capan Co con el desempeño también de la máquina, que vaya, el día de ayer fue un día gris. Aquí vamos a cerrar con estos puntos que tenía también. No se modificará la decisión inicial tomada por el árbitro a menos que la revisión de la jugada demuestre claramente que la decisión constituyó un error claro, obvio y manifiesto. Solo el árbitro podrá iniciar una revisión en el VAR, y el resto de miembros del equipo arbitral únicamente pueden recomendar al árbitro que ésta se lleve a cabo. O sea, si aquí el IFAB dice que únicamente te pueden recomendar, como dice Pancho, ya se volvieron conchudos y están esperando nada más que les hablen por el auricular para marcar este tipo de situaciones. Aquí el otro punto, la decisión final será siempre del árbitro, ya sea a partir de la información del VAR o después de haber realizado una revisión en el terreno de juego. No hay límite de tiempo para el proceso de revisión, puesto que la precisión es más importante que la rapidez. Imagínense este punto. Ni siquiera hay precisión. Los jugadores y el cuerpo técnico no deberán rodear al árbitro ni intentarán influir en su decisión de revisar una decisión en el proceso mismo de la revisión ni en la decisión final. Tampoco se da casi esto. El árbitro... Nacho Fernández contra Atlético Mineiro Boca. Lo volvió loco al árbitro. Eso en la realidad es que sucede exactamente todo lo contrario, porque por ejemplo... Hasta se van a asomar al VAR. Sí, porque cuando hay jugadores, por ejemplo, hay situaciones, por ejemplo, ayer en el Toluca contra Atlas, prácticamente todos los jugadores del Toluca se van contra el árbitro, y prácticamente nunca falta el que se quiera asomar al monitor y que le diga: oye, árbitro, piénsalo dos veces, o cosas así, pero normalmente eso es lo que pasa en el arbitraje. Exactamente. Totalmente. El siguiente punto dice: el árbitro deberá permanecer visible durante el proceso de revisión para garantizar transparencia. Si el juego prosiguiera tras un incidente que se revisa seguidamente, no se cancelará por ello ninguna medida disciplinaria tomada o requerida tras el incidente, aunque se modifique la decisión inicial, a excepción de una amonestación o expulsión por detener un ataque prometedor o evitar una ocasión manifiesta de gol. Si el juego se reanudara después de ser detenido, el árbitro no podrá llevar a cabo una revisión, salvo en casos de confusión de identidad o ante una posible infracción sancionable con expulsión por conducta violenta, escupir, morder o actuar de forma extremadamente ofensiva, insultante o humillante. El periodo de juego que se podrá revisar antes y después de un incidente lo determinan las reglas de juego y el protocolo VAR.
Dado que los VAR chequean automáticamente todas las situaciones o decisiones, no es necesario que los entrenadores o jugadores soliciten una revisión. Tampoco, pues volvemos a eso, nunca se da. Aquí nos comenta rápidamente Marco Antonio Casillas, dice, cuando Sambuesa jugaba con el América también lo perdonaban mucho. Pues yo creo que a Sambuesa siempre lo traían bajo la mira en el conjunto del América. Capan Cow dice, el árbitro que está en el juego por sus polainas toma sus propias decisiones, aunque el VAR les diga lo contrario. En varios partidos ha pasado lo mismo. Y también ahí dice que lea su comentario. Pues ahí está, estoy leyendo ahí los comentarios, mi querido Capan Co. Pero volvemos a lo mismo. Los jugadores hacen lo que quieren, piden la revisión. Todos se van a parar ahí en el frente del monitor. Los árbitros, como habíamos comentado, en vez de tomar al toro por los cuernos, como dirían, en ir a ver la revisión, si está dudosa la jugada, pues se dejan guiar muchas veces por el auricular, ¿no? Entonces es ahí donde caemos en si ellos son los que toman la decisión o la toman en cabina. Entonces este tipo de decisiones son las que terminan, una, atrasando el partido y perjudicando a equipo A o equipo B. Entonces siento que no hay homologación de criterios. Ahí lamentablemente, pues ya para ir cerrando el tema del VAR, yo pondré a una institución independiente a lo que es el arbitraje para que pudieran homologar los criterios y esta institución decir esto se va a marcar así, las manos van a ser de tal forma, las tarjetas amarillas también se van a revisar por este tipo de situaciones y que ese organismo autónomo de la instrucción al árbitro, sabes que esta jugada es dudosa, según Criterios. estos criterios, pues vamos a marcar de tal forma. Entonces ya así los árbitros pues también tendrán algo más seguro y yo creo que no había tanto problema para realizar ciertas marcaciones, pero pues también ahí es invertir más dinero, ¿no? Y yo creo que lo que menos quieren es estar despilfarrando el dinero en ese tipo de situaciones en particular. Sí, a ver, entonces, si no quieren usar el dinero para la justicia en el fútbol, entonces no quieren justicia en el fútbol. No, se habla de un doble discurso. Usan la plata para comprar las plazas para el Mundial, pero no usan la plata para lo que realmente se necesita, que es un poco más de justicia en el fútbol. Insisto, en un año de Mundial, y a ver, siempre como decía Francisco, que a los grandes se los ayuda. Ojo con los anfitriones de las Copas del Mundo, ¿eh? Ya pasó con Corea del Corea. Sur, con un mundial escandaloso eliminando a Italia y España, que faltó que solamente el árbitro fuese a cabecear el gol de Corea contra Italia. Ojo con Qatar en este mundial, ¿eh? Sí, es algo verdaderamente complicado. Y es que también digo, más allá de que se pueda proponer, digo, no está mala idea de Robert de proponer un organismo que regule cuáles son los criterios que se estarían utilizando en el VAR. Pero volvemos al punto central de todo esto. El árbitro es el encargado de tomar la decisión. El árbitro es el que dice, pues aquí como decimos acá en México, acá mis chicharrones truenan. Es decir, acá el que manda soy yo. Y entonces volvemos al punto inicial. Entonces, y depende mucho del criterio del árbitro, porque, por ejemplo, y es lo que se está viendo, por ejemplo, en la Liga MX femenil y en la Liga de expansión. Hay errores groseros en el arbitraje. ¿Por qué? Porque no hay VAR. Y en el fútbol profesional, digamos, en la máxima categoría del fútbol mexicano, que es la Liga MX, el VAR se usa para cierta conveniencia. A veces sí, a veces no. Y es que también, otra cosa que se nos ha pasado a comentar, antes que todo, el fútbol, antes que ser un deporte, antes que ser un espectáculo lúdico, un espectáculo público, es un negocio. Pero los más renuentes a la utilización del VAR son las televisoras. Por lo menos aquí en México, las televisoras son las que están en contra de que se use el VAR, porque evidentemente sabemos que los tiempos en televisión son caros y se rentan por determinados lapsos. Entonces, eso determina una situación de que, por ejemplo, depende también de cuántas veces haya acudido a revisar el monitor, si es que haya una jugada en donde implique utilizar el VAR. Y entonces, pues,
las televisoras ofrecen, porque son las mismas televisoras las que ofrecen las imágenes a los árbitros para que las puedan revisar, y esto corresponde a las televisoras que tengan los derechos de los equipos que están ejerciendo como locales. Entonces, ellos son los que muestran las imágenes, porque si mostraran ciertas tomas, como lo comentaba hace un rato, en la NFL, entonces se podrían ver desde distintos ángulos, pero eso retrasaría más el tiempo de reanudación del partido, porque las televisoras rentan una franja de tiempo por 2 horas y así se exceden, entonces ya la situación ya empieza a ser un tema complicado, tanto para las televisoras como para los patrocinadores de esa transmisión. Y ahí hablando del fútbol americano, ¿qué tan viable verían esta opción de los pañuelos para ver la revisión exclusivamente? Que sabes qué, jugada dudosa en favor de cierto equipo, pues vamos a utilizar nuestra oportunidad para revisarla. ¿Creen que retardaría más el juego? Y rápidamente Levantes, ya nos bautizaron, dice, está el trío Espectro, falta Gasparín, Alex Orellana, jaja, ups, perdón, broma pesada, los quiero. Ahí también nos saluda Marco Antonio Casillas, dice, es que los árbitros se ponen de acuerdo para marcar lo mismo una semana y la otra cambian su criterio sobre las mismas jugadas y no vaya hasta a la siguiente semana, vemos el partido de las 7 y el de las 9 ya están marcando totalmente lo opuesto, entonces ahí es bastante complicado y regreso con esta pregunta sobre el fútbol americano, ¿qué tan viable verían esta opción de ¿sabes qué? Pues nos la vamos a jugar con una jugada que de verdad a lo mejor valga la pena revisar y tener ahí a lo mejor cierto número de chances para realizarlo? ¿Creen que se perdería más tiempo que como procede en estos momentos el VAR? A ver, bien reglamentado como todo, la verdad que sería una gran opción. En el tenis tenés el ojo de halcón, que tenés 3 posibilidades por set para elegir la jugada. Sí. En la NBA tenés el challenge del entrenador, que creo que tienen 1 por partido, 2 por partido. Si se pudiese implementar, bueno, en el taekwondo también hay tecnología y tienen una tarjeta. Van con esa tarjeta al árbitro, si aceptan fallo se la devuelven y si no se la quitan. Pero el problema es que tenemos un fútbol que es demasiado quejoso. Sí, y además otra de las cosas que se ha dado, por ejemplo, no solamente en el fútbol mexicano, sino en el fútbol mundial, es de que el arbitraje te da, pero también te quita. Porque, por ejemplo, ha pasado, por ejemplo, en el caso, y me acuerdo mucho del caso del Guadalajara, porque el Guadalajara incluso lo llegaban a apodar en las redes sociales como Chivar, en lugar de Chivas, de Chivar. Entonces, pues era porque le sancionaban jugadas. En una semana le sancionaron penales en favor del conjunto del Guadalajara y a la semana siguiente les estaban metiendo la mano en el bolsillo. Entonces, no hay una paridad de criterios y el objetivo del VAR, pues en cierta forma era noble, que era impartir justicia en el fútbol. Pero ya se está viendo que no se está impartiendo de tal manera, porque si beneficias a un equipo una semana y a la siguiente lo estás acuchillando, entonces no estás corrigiendo un error, sino que estás en realidad cometiendo 2. Sí, exactamente, ahí también nos dice Capanco que el VAR está bien, pero la liga es corrupta. Pues es que no solo sucede en el fútbol mexicano, es a nivel global. Del fútbol español no van a estar hablando, ¿eh? Y dice acá Ulises, también, acá también. Entonces, sería interesante, perdón, sí. Robert, sería interesante también que Ulises nos compartiera sus experiencias de cómo se está implementando el VAR en el fútbol argentino, porque recién apenas se empezó a implementar. La verdad que un espanto cómo lo están implementando. Cobran penales por agarrones en el área, que si cobras uno, tenés que cobrar los 10 agarrones que hay por partido. Hay un penal que le cobran a Central Córdoba, porque Rojo corre el brazo y viene un jugador de Central Córdoba y la atropella, van al VAR y es penal. Y es obvio, si vos ponés la jugada, otra cosa que comete de error el VAR es poner la jugada en cámara lenta. En cámara lenta siempre es penal. ¿Por qué? Porque siempre lo vas a ir frenando y siempre vas a ver el contacto. Tienen que pasar las jugadas a velocidad de partido para que se puedan tomar las decisiones en velocidad de partido. Pero lo que es el VAR en la Argentina es un absoluto desastre. ¿Por qué? Porque ya el arbitraje argentino es un mono con navajas. Ahora le das 2 navajas al mono para que haga cualquier cosa. Ahí también recordar, ¿no? Que en la eliminatoria de CONCACAF inició sin VAR.
ya se implementó sobre la marcha, porque también fueron algunas situaciones polémicas por ahí en los partidos de eliminatoria, y es lo que termina perjudicando a X o Y equipo. Y también, pues como menciona Pancho, muchas veces termina pesando la camiseta o la jerarquía de algún jugador. Ahí puso el ejemplo de Gignac y me pone parejo ahí a los árbitros. No se mide y le tienen un respeto por ahí a Gignac, perdón, que le soportan, le toleran mucho a este jugador, a lo mejor a un Nahuel Guzmán, que son de los que más están en fricción con el árbitro. Entonces este tipo de cuestiones también terminan jugando como hándicap a favor de algunos. Yo creo que, pues sí, me iría más por esta cuestión de homologar, de tener un organismo ahí que pueda, pues, tener esta situación y ya ir trabajando sobre la marcha para ver qué se puede mejorar, pero en primera instancia también meter la tecnología a la mejor de la Liga de España con los fueras de lugar, igual que la Premier ahí el ojo de halcón para los goles. Exactamente, yo creo que sacando lo mejor de cada deporte, yo creo que se podría en el fútbol implementar algo para que sea más transparente. No hace mucho que está el VAR, hay muchísimas cosas por corregir, pero que el error sea intencional, que sea casual el error, que no sea intencional porque se están viendo cosas demasiado raras y también no vimos algo, compañeros, que es también el tema de las apuestas, que también van a jugar su papel muy importante. Exactamente, sí. Ahí saludos a Axel López que dice, nadie los está viendo, pero ya nos estás viendo tú. Así se empieza, vamos, tenemos a uno, vamos. Mi querido Axel. Entonces, pues... por algo se empieza, ¿no? Exactamente. Calidad antes que cantidad siempre. Ahí, mi querido Pancho, ¿qué opinas sobre esto entonces? Sí, la situación aquí es que, por ejemplo, aquí entran en conflicto muchas situaciones. Por ejemplo, lo que dice el arbitraje, lo que dice International Board y también lo que dice la televisión. Porque, por ejemplo, recordarán hace algunas semanas Gianni Infantino, que desde que entró a la presidencia de la FIFA no ha hecho más que proponer puras locuras. La verdad, puras locuras. Por ejemplo, hacer un mundial de 48 países. Califiquen todos. Se me hace verdaderamente una infamia que califiquen 48 países a una Copa del Mundo. Yo entiendo que es negocio para la FIFA, porque a final de cuentas por eso es que lo hace. Pero también el nivel de juego va a decrecer porque pues, le va a dar oportunidades a naciones que a lo mejor nunca han estado en un mundial y que gracias a las reformas de Infantino van a poder jugar un mundial. ¿A poco no te gustaría ver un Haití-San Marino? A cualquiera le dan la chance en realidad. Bueno, si fuera por Rey Deportivo, porque 90 no son suficientes, lo transmitiría, pero como dijera mi buen amigo Ulises, no nos vería ni el oro. Pero lo cierto es, pero volviendo al punto central, yo creo que aquí hay en conflicto muchas cosas, porque por ejemplo, a lo que quiero llegar, Infantino promovía, aparte del Mundial de 48 países que se va a hacer realidad en Norteamérica 2026, el hecho de que los partidos se extienden de 90 a 100 minutos. Es decir, 2 tiempos de 50 minutos. Si, por ejemplo, en lugares calurosos donde se dan pausas de rehidratación que se tardan de 2 a 3 minutos, después si hay alguna jugada o alguna situación en la que implique que se use el VAR, que haya alguna expulsión, que haya reclamos, se va a extender el partido todavía más. Entonces, ¿de cuánto se van a jugar los tiempos en el fútbol gracias a estas payasadas de Infantino? Que 50 minutos se van a jugar hasta 65 minutos por cada tiempo. Al rato ya también va a tener mañanera ahí Infantino. Bueno, nada más eso falta. Y aparte también, pues eso entra en conflicto con la televisión, porque a final de cuentas la televisión es la que presta los espacios para que se puedan transmitir los partidos y puedan llegar a más gente. Entonces ahí entra en conflicto eso, pero realmente aquí pienso que depende mucho de la disposición de ambas partes. Por ejemplo, de que se dediquen únicamente a hacer su trabajo, porque sabemos que en el fútbol hay muchos intereses de por medio, y en todos lados, en todos lados. Ulises nos compartía la experiencia de lo que está pasando en Argentina, donde, por ejemplo, la semana anterior, en
en el estadio Florencio Sola, donde estaba jugando Banfield contra River, le dan un penal increíblemente grosero a River, en una mano que es de rebote, le terminan sancionando el penal, y también el VAR se está usando ya en Copa Libertadores. Entonces, por ejemplo, si en la UEFA, con el caso de Marcos Alonso en el Chelsea Madrid, o en el Madrid Chelsea propiamente, pues eso ya nos deja ciertas suspicacias de que el VAR está perjudicando a ciertos clubes por ayudar a otros. Entonces, mientras no se use de manera igualitaria, mientras no se use de manera pareja, esto va a seguir siendo cuento de nunca acabar. Y como también lo he dicho en otras transmisiones a través del Rey Deportivo y porque 90 no son suficientes, si no hay polémico en el fútbol, ¿de qué hablarían los programas de debate? ¿De qué hablarían los programas de análisis? Porque realmente, y lo digo no por nosotros, porque nosotros no nos reunimos con el afán de insultarnos y de ganar rating y tratar de sobresalir. Por supuesto que no. Además ya dijeron que no nos ve nadie, así que... Ya iba a empezar. Sí, imagínense. Pero, por ejemplo, no estamos al nivel de Mario Carrillo, de Chelis, de José Ramón o cosas así, o del Teto de Pietrasanta, o cosas así, por ejemplo. Pero la verdad es que son muchas cosas en donde hay muchos conflictos de intereses, y mientras sigan existiendo esos conflictos de intereses, el VAR va a seguir siendo un desastre porque no se va a ocupar de manera equitativa. Exactamente, ahí Una sí, te escucho, Ulises. quería hacer antes de seguir con el programa. En Copa Libertadores el VAR se empieza a usar recién en octavo de final, así que imagínense las burradas que hay en fase de grupos. Sí, me imagino ahí van dos partidos, apenas va la tercera jornada, va a terminar la primera vuelta esta semana, tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana, y dice Marco Antonio Casillas, en la FIFA son muy retrógradas, lograrán que se implementara esa regla de retar la jugada. Pienso que tardarían mucho tiempo para que se activara tal regla, pues sí, es algunas de las opciones. O ahorita se me viene ocurriendo el juego efectivo, el tiempo de juego efectivo, que cada vez que salga el balón se pare el reloj. O sea, si como te vas hockey. a eso, exactamente, ahí pues a lo mejor quitarías este sabor picante del fútbol cuando se ponen a hacer tiempo ya al final del partido, este tipo de cosas, pues al final de cuentas va a ser tiempo efectivo. Entonces ahí son un sinfín de cosas que a lo mejor pudieran aportar, o ideas que a lo mejor pudieran ayudar a esta situación del VAR y de que mejorara el arbitraje. Pero me queda muy claro que si la liga, empezando por eso, la liga local, la federación de tal o cual país no quiere tener un buen arbitraje, pues va a ser bastante complicado empezar por ese lado. Es verdad, el tema es, hay un dicho acá en Argentina que dice que la calidad bien entendida empieza por casa. Si desde el International Board no bajan las reglas claras o no hay un mensaje claro, las federaciones van a hacer lo que se les antoje como vienen haciendo. Y aparte, pues va a seguir aplicándose y a final de cuentas, el VAR no cumple su objetivo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el árbitro es el que está tomando la decisión. Yo entiendo que el VAR es la herramienta para asistir al árbitro, pero no para que tome decisiones por él, porque se ha visto mucho concretamente en el fútbol mexicano que el VAR toma decisiones por el árbitro. ¿Por qué? Porque ese es otro problema del cual tendría que haber otro programa al respecto del tema del arbitraje mexicano. En cierta forma el arbitraje, pues están dándole oportunidad a jóvenes, a árbitros jóvenes. Por ejemplo, ya no está el caso de Roberto García Orozco, no está Mauricio Morales Ovalle, pero está su hijo, está Edgar Alan Morales, es hijo de Mauricio Morales Ovalle, el árbitro calvito. Entonces, muchos se han quejado de este árbitro, precisamente de quien hablo, de Edgar Alan Morales, porque está ahí por recomendaciones de su padre, pero no porque sea buen árbitro. Y entonces eso ya es otro problema que se asocia al tema del VAR. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya desde cierta edad, ya desde que los están programando en partidos de primera división, pues ya les empiezan a aprender ciertas mañas de, pues por ejemplo, y hacerlos comodinos y VAR dependientes, porque
no son capaces de tomar un criterio por ellos solos. Y lo que es peor, a estos árbitros jóvenes los mandan pitar partidos importantes y eso deja cierto lugar a dudas y a suspicacias. Pues es como en el fútbol, ¿no? A lo mejor si le cargas la mano a los jóvenes al jugar en primera división, pues ahí vas a tener el resultado, ¿no? No tienen esta experiencia que pudiera tener ya alguien con más bagaje, algún jugador extranjero, entonces se tiene que ir llevando de la mano este proceso también a nivel arbitral, porque si no terminas quemando a los árbitros jóvenes que van empezando su carrera. Ahí dice Marco Antonio Casillas, dice por algo la NFL es la liga más exitosa del mundo, y también por toda la infraestructura, ¿no? Empezando por los fichajes, ¿no? Por las primeras elecciones que pueden tener ahí los equipos que peor terminan en las temporadas. Es un sinfín de cosas, los topes salariales y así poder tratar de tener un poco de mayor espectáculo. Desde que a lo mejor los equipos con menos dinero puedan competirle a los más adinerados. También Juan Carlos Hernández dice saludos a la mesa de Porque 90 no son suficientes. Aquí andamos un poquito tarde, pero ya presentes. Saludos mi querido Juan Carlos. Gracias a los que se han estado sumando. Pues llegando a las conclusiones de este tema del VAR. Bastante complicado. Ahí siento que están saliendo estos errores. Pues ahorita en este tiempo que le sirven bastante a la FIFA de echar ojo a lo mejor a todo el mundo de cómo está surgiendo esto del VAR, porque sería imperdonable ya en el Mundial tener este tipo de errores. Se necesita por ahí mandar para cursos a las federaciones, recalcar cómo se van a marcar los criterios que se están tomando, que leímos del International Board, que puedan permear sobre todos los grupos arbitrales para que un mundial sea atractivo en este sentido y dejar a un lado las cuestiones arbitrales que puedan penalizar algún partido, porque vaya que sí nos hemos llevado sorpresas en las copas del mundo, y ya con esta tecnología y lo que han implementado yo creo que sería imperdonable por ahí fallos monumentales. Sí, yo creo que tienen que seguir reduciendo el margen de error. Yo tengo mis dudas si esto que está ahora reglamentado y que vos mencionaste, Robert, sea lo que se vaya a implementar en el Mundial. Alguna que otra modificación Sí. tiene que haber entre Infantino, la FIFA, el International Board, algún organismo paralelo e independiente como también se marcaba, pero se tiene que haber cambios porque si vamos desde la implementación del VAR en las ligas, ahora está quedando demasiado a deber con las expectativas altas que tenía el VAR de acuerdo a la justicia deportiva. Y que aparte tendrían que hacerlo ya, prácticamente para dar inicio al siguiente torneo con las pequeñas modificaciones que puedan surgir, porque imagínate, te llevas la primera mitad de tu torneo, ya que recordar en la mayoría de ligas europeas los torneos son a un año. Entonces ahora por esta situación de que el fútbol va a llevar el mundial a final de año, pues estarías cortando a la mitad de tu torneo. Entonces no creo que empiecen con pruebas ya para el mundial. Tendrían que ya redactar a lo mejor ciertas modificaciones ya en lo que es el reglamento del VAR, para que se empiecen a llevar a cabo desde el inicio de la temporada 2022-2023, para no llevarse sorpresas ya de cara al mundial. Sí, y también otra cosa que quisiera compartirles es una observación también que he notado, por ejemplo, en algunos árbitros. Hay árbitros que se han mostrado ciertamente reacios a querer utilizar el VAR porque piensan que por ejemplo, hablaba yo en el bloque anterior, hablaba de los árbitros que no tienen criterio. Ahora vamos a la otra cara de la moneda, de los árbitros que presumen de tener mucho criterio. Por ejemplo, se me viene a la mente uno en el fútbol mexicano, el caso de César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro internacional de FIFA, que este señor presume de tener mucho criterio arbitral, incluso lo programan en finales y cosas así en el fútbol mexicano. Pero este señor es muy reacio a utilizar el VAR porque piensa, al igual que muchos otros árbitros más en el mundo, no creo que México sea la excepción desde luego, que piensan que al utilizar el VAR y al tomar una mala decisión queden exhibidos. Entonces, muchas veces los árbitros por eso no se van al VAR,
por miedo a quedar exhibidos públicamente, de decir, es que tú te equivocaste. Pero también tenemos que entender que evidentemente el factor humano es así, está expuesto a errores, incluso hasta nosotros podemos equivocarnos. Yo me equivoco más veces que Raúl Orbañanos al relatar, pero pues igual, no pasa nada, hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos. Pero lo que sí es muy cierto es que hay árbitros que no usan el VAR porque piensan que pueden quedar exhibidos y porque pueden incluso hasta correr el riesgo de perder sus gafetes internacionales de FIFA, que bueno, ya hoy se los dan a cualquier hijo de vecina, pero sí deja muy claro que hay árbitros que no, como que se resisten un poco a utilizar la tecnología en el fútbol, y eso pues también viene a dar mucho con todo lo demás. Digo, está bien el hecho de implementar un organismo autónomo, un ente autónomo que regule los criterios que se van a utilizar. Y para lo remiso que está el tiempo del Mundial, por ejemplo, ya en este periodo, para mayo ya estarán terminando las principales ligas en Europa, tomarán 1 o 2 meses de vacaciones y arrancarán de inmediato sus ligas. Es un año atípico, es un mundial atípico, porque por primera vez en la historia el mundial se va a desarrollar en noviembre. Y complementando lo que ustedes comentaban, amigos, compañeros de Porque 90 no son suficientes, y la gente que nos sigue también, la situación es que es muy remiso el tiempo como para tratar de implementar ciertos sistemas para que se utilice el VAR de manera correcta, porque si mal no lo recuerdan, el VAR ha ido evolucionando gradualmente, porque por ejemplo, en Brasil 2014 solamente se implementaba la tecnología para el gol no gol y para el offside no offside. Ya para Rusia 2018 ya se implementó el VAR de manera experimental, pero en Qatar 2022 va a ser la prueba de fuego para International Board y para los árbitros de FIFA. Porque si hay situaciones en el funcionamiento del VAR, esto puede derivar en una polémica mayúscula, y eso pondría en tela de juicio su continuidad o no en el fútbol mundial. Eso sería desde mi punto de vista. Sí, totalmente de acuerdo. También ahí comenta Marco Antonio Casillas: en este chat somos pocos pero muy participativos. Eso es lo más importante de este programa, no importa que seamos pocos sus oyentes, pues así como lo comentamos, así se empezamos a construir poco a poco ahí, nos intentamos posicionar y también darle gracias a ustedes, pues que nos siguen ahí día a día, transmisión a transmisión, ahí con su presencia, y al final es lo que cuenta. Va a estar aquí en este canal quien deba estar, entonces no nos preocupemos por eso. Ahí ya empezando con esta serie de episodios de A Bote Pronto, estamos en el episodio 2, y el siguiente lunes vamos a tener fresquecita por ahí las idas de Champions, ya todo de cara a la liguilla. Por allá a lo mejor en España ya puede haber campeón, no sabemos. En Alemania, en Francia ya hay campeón. La Premier League está palmo a palmo ahí, como lo habíamos comentado en el partido pasado, no afloja ni el City ni el Liverpool. Este episodio fue dedicado al VAR y miren, ya llevamos pues 1 hora y 10 minutos con esta charla del VAR. Ya estamos finalizando ya únicamente pues con los últimos comentarios tanto de mi querido Ulises como de Pancho, para llegar al ocaso ya de esta transmisión en el episodio 2, VAR, héroe o villano. Y me gustó bastante esa frase de mi querido Ulises, de que el VAR es el héroe pero está siendo manipulado por los villanos. Sí, la verdad que como para redondear la idea, yo creo que es un concepto bastante acercado a la realidad, porque si no invierten los que tienen que invertir, hasta las mismas federaciones, hay federaciones que no tienen la tecnología ni la infraestructura, así que siempre dejamos lo top que use lo top y lo marginal que quede en lo marginal, en vez de acercar a las ligas marginales, algunas de Centroamérica, sin herir susceptibilidades por supuesto, acercarlos al promedio de las otras confederaciones para que todos tengamos las mismas posibilidades de justicia deportiva. Sí, y ya que también se empieza a plantear el tema del Mundial de 2026, sería una buena apuesta también, sobre todo porque pues los árbitros, bueno, porque el arbitraje en todos lados se cuece habas, y por ejemplo hay ligas en donde el arbitraje no está tan bien desarrollado
y pues utilizan los criterios, como dicen en mi pueblo, a como Dios les da a entender, pero no saben que hay que desarrollar un criterio de que hay que saberlo usar para tales o cuales situaciones. Y por ejemplo, en el VAR, pues penosamente ha dejado más dudas que satisfacciones. Yo estoy convencido de que el VAR no siempre, en todo este tiempo, tanto en el fútbol mexicano como en el fútbol internacional, no se ha utilizado de manera correcta. ¿Por qué? Porque hay muchos conflictos de intereses, por el tema de las televisoras que también se ven un poco invadidas en cuanto a sus tiempos, también el tema de los mismos jugadores y de los árbitros que no están tampoco pues tan familiarizados con el tema del uso de la tecnología y se resisten a utilizarla. Hay muchos factores, pero pienso que sí se debe trabajar muchísimo y sobre todo que debe haber disposición, porque por ejemplo, pues sabemos que hay mucha corrupción en el fútbol mundial, es imposible tapar el sol con un dedo, y eso no se va a acabar de la noche a la mañana, pero sí se tiene que empezar a utilizar las cosas de manera correcta, si es que de verdad se quiere procurar una justicia deportiva integral, que sea para todos, no nada más para los países más poderosos en cuanto a nivel futbolístico, sino que tiene que llegar a todos los rincones del mundo para que se entienda que el fútbol es un deporte de caballeros que se juega por caballeros, porque alguien decía que el fútbol es un deporte de caballeros jugado por villanos. Entonces, pues se tiene que cambiar esa perspectiva. Va a ser difícil. Yo pienso también, no sé, ustedes quisiera escuchar su punto de vista, pero pienso que también es un tema de educación y eso lleva tiempo. Eso no es de la noche a la mañana, de educar a los árbitros, de educar a los jugadores, de educar a los entrenadores. Sé que es un poco difícil educar a un Piojo Herrera, a un Tomás Boy, en paz descanse, a un Tuca Ferretti, porque son técnicos temperamentales y mediáticos. Pero se puede ir educando con técnicos, por ejemplo, el Jimmy Lozano, que apenas está empezando, con un Nicolás Larcamón, que es muy pasional también. Pero si se puede, o sea, se pueden dar charlas con jugadores, con árbitros, con entrenadores, de que lo que se trata es de dar una justicia deportiva verdadera. Pero si desde un principio empezamos a repartir culpas y no se busca una solución, el VAR va a seguir siendo el elefante blanco. Sí, exactamente, por ahí bien comentas, esto tiene que evolucionar, a final de cuentas, conforme va surgiendo la tecnología, van surgiendo nuevos métodos, pues ya ahí tiene que ir evolucionando el fútbol, tanto dentro del terreno de juego para los jugadores como para los árbitros, para los directivos. Todo tiene que ir cambiando. Ahí, Marco Antonio Casillas dice: ustedes son muy profesionales, sí saben de lo que están platicando, por eso estoy muy enganchado con ustedes y tienen una plática muy amena, muchas gracias. Ahí dice Roberto Chávez, Panchito Cruz y Ulises Leonel Poblete: excelente trabajo, muchas gracias mi querido Marco Antonio. Dice: muchas gracias Marco Antonio, gracias por seguirnos ahí. Panchito en los comentarios. Mi querido Ulises, ya ahora sí los dejo con los últimos comentarios para despedir esta segunda emisión de A Bote Pronto en el tema del VAR. Bien, primero, como siempre, agradeciendo a ustedes por la invitación a este espacio de A Bote Pronto. Y para cerrar un poco los conceptos, hay que corregir para evitar males mayores. Se viene una cita muy importante en el mundo del fútbol, un mundial que ya está plagado de suspicacias, de cómo llega a Qatar y cómo no, y con el tema de las culpas y esas cosas, me gustaría ir con una frase de una banda de rock que dice que la culpa ajena es barata y regalarla no nos cuesta. Sí, exactamente, porque realmente era lo que comentaba en el bloque anterior. Aquí se trata de buscar soluciones y me parece que el VAR por sí solo tenía un objetivo noble, pero siento que no se está cumpliendo porque no se está impartiendo una verdadera justicia. Está dejando... Yo entiendo que en el deporte, en el juego y en la vida misma hay vencedores y hay vencidos, pero la verdad es que, por ejemplo, cuando los vencedores se ven beneficiados no dicen nada. Pero cuando son vencidos y no se ven beneficiados, entonces es donde empiezan a protestar y ahí viene entonces esa situación del lado de quién está el VAR.
porque se supone que tendría que haber una verdadera justicia, como lo comentaba recién, y en parte también se tienen que emplear los criterios adecuados y se debe de usar en los momentos adecuados, porque por ejemplo, salvo la mejor opinión de ustedes, yo he visto que hay algunos árbitros en Europa, por ejemplo en Inglaterra, en España, en donde les avisan del VAR, pero tienen confianza en lo que les están diciendo por el auricular y no revisan la jugada, solamente acuden cuando tienen duda de que si lo que les están diciendo es verdad. Solamente ellos se pueden convencer por sí mismos a través de un monitor si realmente es una jugada que merezca ser sancionada con todo el rigor del reglamento. Sin embargo, me parece que se está invirtiendo, por ejemplo, en el fútbol mexicano se está volviendo un mal sintomático de que se está invirtiendo mucho tiempo en el VAR para cosas inútiles. Entonces, eso evidentemente retrasa el ritmo de juego, retrasa el tiempo de los partidos y al final, pues no se cumple el objetivo. El VAR quiso ser héroe, pero terminó volviéndose villano. Por eso concluiría con esta frase de que el VAR quiso ser héroe, pero se está volviendo villano no por sí mismo, porque es una tecnología, necesita ser manejada. Pero mientras el factor humano exista y mientras los intereses que abundan en el fútbol mundial sigan existiendo y quieran jalar agua para su molino, esto va a seguir siendo una villanía total. Pues muy bien, así que ya saben, a todos los que nos siguieron, a los que van a estar viendo esta segunda emisión de A Bote Pronto, ahí tenemos nuestras redes sociales, ahí el buen Ulises con el Instagram, yo tengo ahí Twitter e Instagram, Pancho está en Facebook, ahí abajo aparecen, lo pueden apreciar, ahí metiéndole un poco más de producción en este programa. Y pues darle las gracias a todos los que estuvieron en esta transmisión. No olviden, esta semana bastante movidita con fútbol. Hay Champions, hay Libertadores, hay Sudamericana, hay CONCACAF, hay de todo, hasta partidos de Moletour vamos a tener esta semana. Así que muchas gracias a todos. Esto fue el episodio 2 de A Bote Pronto, VAR, héroe o villano. Muchas gracias a mi querido amigo y compañero Ulises Poblete, amigo y compañero Francisco Pancho Cruz. Nos estamos viendo en la próxima emisión, que será la tercera, aquí en Porque 90 no son suficientes. A Bote Pronto, tengan un excelente inicio de semana.